En esta mañana nos place grandemente estar con ustedes juntos alabando al Señor. Es un privilegio recibir a nuestro Dios en este día y a su Santo Espíritu. Roguemos porque todos comprendamos la magnitud de su presencia en medio nuestro. Vamos a cantar para alabar a nuestro Dios. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas de alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Dios y Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias porque nos ha permitido pasar una semana más. Te rogamos que en este santo día podamos honrarte de todo corazón, de vivir más cerca de ti y que podamos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Guíanos en todo. Dirige esta programación al pastor García, que ha de exponer tu palabra, y permite que ella nos transforme, nos anime a seguir haciendo tu voluntad. Amén. Te damos gracias por nuestros oyentes. También lo ponemos en tus manos, así que de manera que ellos puedan captar el mensaje y les sirva también para poder poner su vida de acuerdo contigo. Danos un resto de sábado feliz y permite que en esta hora tú seas quien hable por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy nos toca, como siempre, dar la premonición de la familia sin porta. Hoy vamos a ver la perspectiva jurídica del incesto basado en el delito. Así que pongamos mucha atención para que nunca esto nos pase a nosotros.
porque sepamos elegir lo correcto que es Cristo Jesús. El pastor García, con usted. Muchas gracias, mi amada Rode. Hoy un día lleno de sol y ya el tiempo se está enfriando de tal manera que no queremos que haya complicaciones, ¿verdad? El frío a veces trae complicaciones, pero yo espero que no, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Dios bendiga ampliamente a cada uno de ustedes que están con nosotros. Bendiciones, muchas bendiciones. Bienvenidos. Esa es la verdad. Nos pueden buscar en YouTube también, compartirlo en La Familia Sí Importa. Lo buscan así, lo van a encontrar. Y queremos que lo compartan porque es importante conocer estas verdades. Verdades que pocos predican, pero que están allí y necesitan ser descubiertas para caminar mejor, que eso es lo que nosotros queremos y necesitamos. Por supuesto que vamos a seguir, como le dijimos la semana pasada, en la perspectiva jurídica del incesto. Esta vez hemos de tocar el delito. Comenzaremos en forma muy efectiva con la palabra de Dios. Queremos que usted conozca esta verdad a fondo para poder explicarla y ¿por qué no? Evitar cualquier tipo de cosas que pueda afectarle y no queremos que le afecte nunca. Eso es importante que se sepa. Quiero que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 28. Y vamos a escoger el verso 3. Ahí en la Reina Valera actualizada de 1960. El verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la promesa de Dios. El que confiesa sus pecados va a prosperar. Pero el que no los confiesa no alcanzará la misericordia de Dios y no va a prosperar para vida eterna. Pasará por la vida sin saber qué pasó. Queremos que inclinen su rostro para que juntos podamos orar. Padre amante que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Queremos nos acompañes y que tú bendigas a los amigos que están ahora en sintonía y los que lo harán más tarde. Por ello, los bendigo. Hoy queremos tu presencia y que tu Santo Espíritu pueda hablar por nosotros esa verdad que puede dar libertad. Hoy los bendigo a todos y quiero que tú los bendigas. Y lo hago en el nombre tuyo, Padre eterno, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, nuestro Salvador personal. Amén y amén. Gloria al Señor. Como nos dijera la palabra de Dios, queremos discutir estas cosas que son necesarias. Un delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que amerita un castigo o pena privativa de la libertad, socialmente hablando. Pero en Levítico, como le hablé la semana pasada, en Levítico 18 están las leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. Las opiniones judías sobre el incesto
se refieren a las relaciones sexuales prohibidas por el judaísmo y las autoridades rabínicas. Debido a la estrecha relación familiar que existe entre las personas. Estas relaciones prohibidas suelen denominarse incesto o incestuosas. Así son los términos. Aunque este término no aparece en las fuentes bíblicas y rabínicas, estaba latente y muy conocida. El término más utilizado por las fuentes rabínicas es sencillamente relaciones prohibidas en el judaísmo. La Biblia hebrea establece varias listas de relaciones cuyas relaciones sexuales están prohibidas. Han tenido a través de los siglos controversias y aún no se ponen de acuerdo. Dos listas aparecen en el libro de Levítico y una lista aparece en el libro de Deuteronomio. Listas de las relaciones incestuosas, donde se revela el incesto con toda claridad y desnudez. Las listas solo mencionan las relaciones con familiares, mujeres, excluyendo, por supuesto, el lesbianismo. Sin embargo, esto implica que la lista se dirige a los hombres máximamente. Pareciera que solamente en ellos existía el acto del incesto. Y en la Biblia hebrea, las relaciones sexuales entre hermanos carnales están prohibidas a los judíos, pero permitidas a los gentiles, o sea, a los no judíos, dentro de sus comodidades, dentro de sus sociedades. En esas comodidades, amados, dado que las listas describirían entonces a las mujeres con las que está prohibido que un hombre tenga una relación. También implican indirectamente una lista de hombres con los que está prohibido que una mujer tenga una relación. Ahora, quiero que podamos ver los puntos de vista de los caraítas. ¿Quiénes eran los caraítas? Unos rebeldes judíos que no aceptaban lo que estaba escrito, o por lo menos lo que se leía en alta voz. Por allí, por el siglo VIII antes de Cristo, estaban ellos oponiéndose. Eran rebeldes. Algunos piensan que no eran judíos. Todavía existen los caraítas. Los caraítas que rechazan la autoridad de las opiniones talmúdicas. No aceptaban el Talmud. Interpretan las prohibiciones bíblicas de forma diferente. Los caraítas son un grupo de personas que creen que la Torah contiene
todos los mandamientos que Dios transmitió a Moisés. Sin necesidad, por supuesto, dicen ellos, de explicaciones o detalles adicionales. O sea, no añadirle nada. Lo que allí dice lo dice y punto. Caraítas, recuerden, organizaron las relaciones prohibidas en 5 o 6 categorías. Así ellos la organizaron. Parientes de primer grado, que son sus ascendientes directos y sus descendientes directos. Número 2, parientes de segundo grado, que son sus ascendientes directos y sus descendientes directos. Pariente de primer grado del cónyuge. Por ejemplo, un hombre que se casa con 2 hermanas, o una mujer y su hija, y sus rivales, las mujeres de sus maridos. Parientes de segundo grado del cónyuge. Por ejemplo, un hombre que se casa con una mujer y su nieta. Y por último, el pariente por consanguinidad o afinidad del cónyuge de un pariente. Si dicho matrimonio crea una relación paralela, por ejemplo, un hombre se casa con la hermana de la esposa de su hermano, la nieta de la esposa de su abuelo, o la sobrina de su tío. Complicado, ¿no? Pero a estos efectos, los parientes cercanos se consideran relaciones paralelas. Por ejemplo, un hombre que se casa con la hermana de la esposa de su padre o la madre de la esposa de su hermano. A estos efectos, los hermanastros se consideran hermanos y familiares de primer grado del cónyuge de un familiar de segundo grado. Por ejemplo, la tía de una cuñada. A estos efectos, los hermanastros se consideran familiares de primer grado. Noten ustedes, es un poco complicado entender estas listas, pero está así, establecida por los que se rebelaron, esos judíos, que dividieron en 5 grados. Los caraítas. Ahora, después de haberte descrito esto, que espero que lo vuelvas a escuchar y que lo puedas transmitir, vamos a hacer la diferencia entre delitos y pecados en la Biblia. Ya en el próximo tema te voy a hablar de las penas en los tribunales actuales y de los países que condenan el incesto y lo toman como una violación a las leyes, a los códigos penales. Pero me quiero detener hoy a hacer la diferencia entre delitos y pecados en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia?, te has preguntado. La Biblia, como tutorial espiritual para millones de personas,
aborda la compleja relación entre el ser humano y la divinidad. En sus páginas, en las páginas de la Biblia, encontramos conceptos como delitos y pecados. Aunque a menudo se usan indistintivamente, poseen por supuesto matices distintos, un delito y un pecado. No necesariamente deben ser iguales. Puede ser que un delito no sea un pecado, pero siempre un pecado será un pecado. Ahora bien, este tema de hoy profundiza en la comprensión bíblica de estos términos, porque recuerda, lo que tocamos hoy tiene que ver mucho con la redención, la salvación de la raza humana. No simplemente por tener un tema social, para agotar un tiempo en algo, no. Creo que tú sientes como yo, como nosotros, que se hace importante, imprescindible y necesario tocar estos temas que, aunque parecen espinosos, hoy día lamentablemente se vive en ese ambiente que se ha colocado como algo normal. Lo sexual ha cambiado. El hombre lo ha cambiado. El pecado lo ha transformado. El pecado lo ha vuelto algo indeseable, insostenible, insoportable, increíble. Por eso este tema profundiza en la comprensión bíblica de estos términos, investigando entonces su naturaleza, sus consecuencias y la vía hacia la redención. Por supuesto que todo delito tiene su consecuencia y todo pecado tiene su consecuencia, de manera que vamos a tocarlos con amplitud, sin temor, con la convicción que es así como te lo estamos brindando. No te vamos a pintar un cuadro donde el pincel no pueda llegar, donde hay un hueco. No. El cuadro será completado, distinguido, fácil de captar sus enseñanzas. Delitos, Torrode. Delito es la transgresión de la ley. Claro. El que cometió un delito transgredió una ley, ya sea una ley nacional, social o una ley religiosa y espiritual y divina. La palabra delito en el contexto bíblico se refiere a la violación de una ley establecida. Y para el incesto hay una ley establecida que no se la llevó la cruz, que la muerte de Cristo no la abolió, que está dentro de lo moral,
para el bien del ser humano. Porque toda palabra inspirada es buena para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre sea sabio y salvo de todo. Esta ley puede ser tanto la ley divina contenida en los 10 mandamientos, que aún siguen vigentes, aunque el enemigo a través de instituciones lo haya querido eliminar. Hay instituciones que lo han dividido, quitando un mandamiento, dividiendo otro, en fin, quitando la autoridad a la Biblia y a Dios, y dándose la autoridad a sí mismos. Más de una institución lo hace, pero una en particular ha llevado esa enseñanza a las demás denominaciones, que han traído oprobio, desobediencia. Y el diablo ha aprovechado esta cobertura para seguir confundiendo a la humanidad, y que nadie pueda captar esa realidad, doña Rode, que tiene como objetivo principal la enseñanza. Hay sonidos que se escuchan y tenemos que ser cautos. Como las leyes humanas que reflejan principios morales. Dios es bueno. Amados, por ejemplo, el robo, el asesinato, el adulterio y la desobediencia a la autoridad son considerados delitos en el sentido bíblico, pero también en el sentido social, en las leyes de las naciones. Eso no ha cambiado. Pero la Biblia tiene estos elementos legislados para que el hombre camine bien. Pero hoy lo han querido eliminar y lo quieren sacar de la lista de los pecados. Y quieren sacarlo en las advertencias que Dios hizo, porque creen que estas cosas Dios se las dio a Moisés para que dirigiera un pueblo llamado Israel, y que ese Israel dejó de existir, y que esas leyes y esas ordenanzas dejaron de existir también, y de legislar para el mundo. Y aún hoy, que a partir de 1948 volvió a renacer el Estado de Israel por convenios de guerra, aún establecida esta nación, todavía se mantiene la idea de que estas leyes y ordenanzas ya no rigen a esa nación, ya no rigen al mundo. Sin embargo, gobernantes, a través de legisladores, ha establecido penas, restricciones, ha detenido el actuar
ha querido controlar la inmoralidad a través de publicaciones de leyes que detienen el delito. Y Dios también, con esas leyes y ordenanzas, quiso y quiere detener el delito y darle al hombre la figura del pecado con sus consecuencias, para que en este espejo se puedan mirar y saber su condición y poder buscar solución que no está en el ser humano, ni siquiera en las leyes promulgadas. Está solamente en Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el Creador del mundo, el dador de esas leyes, el dador de esas enseñanzas, el guiador de los inspirados que escribieron la palabra como Moisés, para guiar no solamente a un pueblo que fue ingrato, desconsiderado, como el pueblo de Israel, sino para que la gente conociera la voluntad de Dios y conociera también sus necesidades espirituales y redentoras. Por ello son considerados delitos en el sentido bíblico. La Biblia enfatiza la importancia de la ley como un marco para la vida justa y ordenada. Es cierto que el Señor dijo que no había justo ni uno, y no lo hay. Porque aún Jesús, cuando le llamaron bueno, dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo mi Padre, dice. Y dijo en una ocasión: no hay ni un justo. Pero en términos de comportamiento, la Biblia enfatiza la importancia de la ley como un marco para la vida justa, o sea, de obediencia y la vida ordenada. El caminar en los principios morales, esa es una vida ordenada, y acordarse que hay consecuencias, pero que también, si la vida es justa y ordenada, tiene una recompensa. Solo la puede dar Jesús. Solo la puede añadir al Espíritu Santo. En la vida del creyente, en la vida de cualquiera que le acepte a Jesús como su Salvador personal, única condición que no es tan difícil, que trae consecuencias eternas. El libro de Romanos nos habla bien clarito. Romanos, el capítulo 7 y el verso 7 nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es el pecado contra la ley? En ninguna manera. Porque si no fuera por la ley, yo no conocería el pecado. Porque yo no conocería la codicia. No, si la ley no lo dijera. No conocería. No codiciaría. No codiciarás. La ley, en este sentido, amados y queridos telespectadores, nos ayuda a identificar y comprender la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado?
La palabra es clara. Transgresión a la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. El delito va ubicado a las transgresiones a las leyes de las naciones, pero que también puede conjugarse dentro de la ley de Dios. Dice que el ser humano se pierde por delitos y pecados. Ejemplos de delitos en la Biblia, ponme cuidado, que estos ejemplos te pueden tocar a ti. O a alguien que tú piensas que sí, compárteselo. Para que esto sirva de advertencia. Adán y Eva, por ejemplo. La desobediencia al mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, según Génesis 3, 1 al 7. ¿Dónde está ese pecado? ¿Se puede considerar un pecado? Bueno, por desobedecer. Pero fue un delito. Estaba prohibido. No le dijo en un momento dado que de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comieron. Es como tú pasarte un semáforo en rojo. ¿Qué dice la ley? Cuando tú tomas esas clases para aprender a manejar o para tener la licencia con la libertad de manejar sin que nadie te lo impida. Te dice que no puedes pasar el semáforo en rojo. Lo pasas y es un delito. Si un policía de tránsito te atrapa en ese delito, ¿te va a multar? Definitivamente eso va a ser difícil que no lo haga. Y hasta te llevará a los tribunales. Y es posible que de tantos delitos te condenen a prisión. ¿Comprende un poco más? Caín, por ejemplo. El asesinato de su hermano Abel por envidia. Que si entra dentro del pecado, claro que sí. Pero, aunque no estaba escrita en ese momento, quitarle la vida a alguien es un pecado, pero también un delito. Porque no tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Si te ofendió tu hermano, dice la palabra, ve donde él y arréglate con él. O poder dirimir tu problema con él en un tribunal. ¿Cómo lo hizo Salomón con las dos mujeres? ¿Te acuerdas? Las dos dieron a luz el mismo día. Se acostaban en el mismo lugar, cerquita una de otra. Y hubo una que se acostó encima de su propio hijo y lo mató. Sin intención, por supuesto. El delito estuvo en agarrar el hijo de la otra, quedarse con él y acusar a la otra que ella fue la que mató a su hijo. Se le acostó encima y lo asfixió. Y la preocupación fue tan grande entre ellas, una consciente de que el hijo que tenía vivo no era el de ella, sino el de la otra. Llegó hasta la Corte Suprema del gobierno del rey Salomón. Y el mismo Salomón era el juez de la Suprema, de su gobierno.
Y le presentaron las dos mujeres y comenzó la discusión. Se había cometido un delito, que también se convirtió en un pecado, en mentir. Entonces, Salomón legisló y mandó a que partieran el niño en dos y que le dieran la mitad cada uno. La verdadera madre, la que tenía el hijo muerto que la otra le había matado, dijo, no lo maten, mejor désenlo a ella. ¿Sabe qué hizo Salomón? Tú lo sabes. Para ese tiempo había que ser muy sabio. Hoy día no. Pero Dios le dio sabiduría a Salomón. Y frente a ese delito y frente a ese pecado, Dios lo dirigió y dijo, dadle el niño a esta. La que dijo, mejor désenlo a ella para que viva. Ella es la verdadera madre. Así actúa Dios. Caín asesinó a su hermano a sabienda de que estaba haciendo un mal. La conciencia habla. Mató a su propio hermano por envidia, porque actuaba mal y su hermano actuaba bien y Dios eligió a su hermano y lo trataba con dulzura, aunque Dios no trató con desprecio a Caín. Aún haber matado a su hermano, le perdonó la vida y le puso una marca para que nadie lo matara, a pesar de su delito, a pesar de su pecado. Transgredió la ley de Dios y aún la ley de la naturaleza, porque Dios dijo, la sangre de tu hermano ha clamado a mí, clama a mí. Caín cometió un delito y cometió un pecado. Sodoma y Gomorra, la desobediencia a las leyes de Dios, especialmente en la relación con la inmoralidad, llegó al extremo en que los hombres se desviaron tanto en términos sexual que querían hasta violar a los ángeles que iban en rescate de Lot y su familia. Estaban cometiendo un delito, estaban cometiendo un pecado. Estaban cometiendo un delito porque ya se habían dado las reglas claras de qué era un delito y un pecado. Entonces Dios juzgó. Y juzgó conforme a su sabiduría. Y por ese delito y por ese pecado fueron totalmente destruidos con fuego y azufre, especialmente por las inmoralidades indescriptibles. No voy a entrar en eso. No quiero ver a nadie ofendido, pero ese mismo pecado, ese mismo delito, hoy día ha crecido. ¿Qué son pecados?
La desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Eso es pecado? Sí. ¿La transgresión de la ley de Dios es pecado? Sí. La misma Biblia lo dice. El concepto de pecado en la Biblia es más amplio que el delito. Oye lo que te dije. El concepto de pecado en la Biblia es más amplio que el delito. El delito puede tener socialmente una solución con encarcelamiento. Privar de libertad a aquel que lo cometió o pagar una multa. Pero el pecado lo que produce es la muerte. La muerte. Lo más terrible. Si bien el pecado incluye la violación de la ley, también abarca la desobediencia a la voluntad de Dios en general. En general. Saca los mandamientos y mira las actitudes de los hombres. Aun si no existieran los mandamientos, existen actitudes negativas, aborrecibles, incorregibles, que pueden llevar a la fatalidad. Esto implica una aptitud de corazón, una elección consciente de apartarse de Dios y sus caminos. Nadie es ajeno. Nadie es ajeno. Hoy todo el mundo, por la conciencia que lleva en sí, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aún los que atrasadamente viven, indígenamente hablando. Indígenamente hablando. Por decir, del poco conocimiento, hasta del idioma. Pero en su conciencia, saben lo que es bueno y lo que es malo. Y los instintos lo llevan a hacer lo que más le conviene. El pecado no se limita a acciones externas solamente, ¿no? Sino que también incluye pensamientos, deseos y actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. Noten que mientras el delito es un hecho tangible, concreto, el pecado podría establecerse también en los pensamientos, en los deseos, en las actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. El libro de 1 de Juan, capítulo 13, el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El pecado, por lo tanto, es una profunda desobediencia a Dios. Profunda. Porque hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Pero el pecado de muerte realmente, aunque pecado es pecado, es una profunda desobediencia a Dios, una relación contra su autoridad y su amor. Mis amados, al tratar este tema en cuanto a el incesto en su perspectiva jurídica y tocar el delito, tal vez creíste que me iba a circunscribir
a los tribunales de los hombres. Aunque de eso te voy a hablar, por supuesto con amplitud, por el conocimiento que Dios me ha dado y la preparación que tenemos. En ese sentido, el pecado, por lo tanto, es una profunda desobediencia a Dios, una rebelión contra su autoridad y su amor. La Biblia, sin embargo, es clara, muy clara en cuanto a las consecuencias del delito y del pecado. La separación de Dios, primero, el pecado te separa, el delito también de Dios. La muerte espiritual te viene, pero automática. Y la condenación eterna, que es lo más terrible. Y estos son solo algunas de las consecuencias que se mencionan. Ahora, las consecuencias espirituales te las quiero tocar en estos cortos minutos que nos quedan dentro de esta programación. Separación de Dios, te separa de Dios. El pecado crea una barrera entre el ser humano y Dios. Es una barrera. Dios está arriba, el pecado está en medio y nosotros estamos abajo. El pecado nos separa de Dios, no hay conexión con Él. Y eso es terrible. El pecado crea una barrera entre el ser humano y Dios, según Isaías 59:2. El pecado nos aleja de su presencia y de su amor. Nos aleja. No es que Dios se aleja, no es que no nos ama, es que nosotros nos alejamos de Dios. Es que nuestro amor se cauterizó. No hay sentimientos. La conciencia está cauterizada, que no siente nada. Va de continuo su corazón al mal. Y muerte espiritual. La Biblia habla de una muerte espiritual que ocurre como resultado del pecado, según Efesios 2, verso 1 al 3. Esta muerte es una separación de la vida de Dios, de una incapacidad para experimentar su amor y su gracia. Y finalmente, la condenación eterna. La Biblia enseña que la consecuencia final del pecado es la condenación eterna, según Romanos 6:23. Esto significa la separación eterna de Dios y el castigo por nuestros pecados. Y las consecuencias físicas, ¿por qué no tocarlas? Sí, la Biblia también habla de consecuencias físicas del pecado. Estas pueden incluir enfermedades, pobreza, guerras, desastres naturales y otros problemas que afectan a la sociedad y al individuo. Como lo que sucedió con ese huracán Milton, entrando de lleno en Miami, en la Florida. Fue terrible. Pérdidas millonarias y vidas. Pero físicamente esto es por causa del pecado. De los seres que viven allí, bueno, no sé. Pero sí sé que son consecuencias del pecado. La redención del pecado. La gracia de Dios, a pesar de las graves consecuencias del pecado, la Biblia ofrece una esperanza. Perdón, gloria a Dios por eso. La Biblia ofrece una esperanza. La redención. ¿Qué ofrece la Biblia? La redención sobre los delitos y los pecados también. Por eso, Dios, en su infinita misericordia y amor, ha provisto un camino para que los seres humanos sean liberados del pecado y sus consecuencias. La gracia de Dios, manifestada en la persona de Jesucristo, es el camino hacia la redención.
La muerte de Jesús, amigos míos, en la cruz, como sacrificio por nuestros pecados, nos ofrece perdón. Nos ofrece reconciliación con Dios. Y la posibilidad, oye bien, de una nueva vida en Él. Buenas noticias, ¿no es cierto? Podemos librarnos del delito del incesto. Podemos librarnos del pecado que produce el incesto. La Biblia dice, en 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos a todos nosotros de toda maldad. Pasos hacia la redención. Reconocer el pecado. El primer paso es reconocer que somos pecadores, que necesitamos la gracia de Dios. Arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar nuestra mente, nuestra actitud hacia el pecado. Es un cambio de corazón que nos lleva a alejarnos del pecado, alejarnos del delito y a buscar a Dios. Fe en Jesucristo. Creer en la muerte y resurrección de Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados es esencial para la redención del ser humano. El bautismo. Por eso nos bautizamos. El bautismo es un símbolo eterno, externo, de nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Vida de obediencia. La vida cristiana es una vida de obediencia a Dios y a sus enseñanzas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el delito y el pecado? Un delito es la violación de una ley especial, mientras que el pecado es una desobediencia más amplia a la voluntad de Dios, incluyendo pensamientos, deseos y actitudes. Un delito puede ser un pecado, pero no todos los pecados son delitos. ¿Es posible evitar el pecado por completo? La Biblia reconoce que los seres humanos son propensos al pecado, porque en 1 de Juan, capítulo 1 y el verso 8, rectifico, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, la gracia de Dios nos da la fuerza para luchar contra el pecado y vivir una vida más justa. La comprensión de los conceptos de delitos y pecados en la Biblia es crucial, muy crucial para nuestra vida espiritual. Reconocer nuestra propia naturaleza pecaminosa, arrepentirnos y buscar la redención en Cristo son esenciales, son pasos esenciales para experimentar la libertad, para experimentar la vida abundante que Dios ofrece. La Biblia nos llama a vivir una vida de santidad. Sí, de santidad, buscando la justicia y el amor de Dios en todas nuestras acciones, pensamientos y actitudes. La lucha contra el pecado es un proceso continuo, recuérdalo. Pero con la ayuda de Dios y su gracia podemos vencer la tentación y vivir vidas que le honren. Por eso Proverbios, capítulo 28 y verso 13, de la Reina Valera actualizada de 1960, dice el verso 13 de Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hoy quiero que Dios te bendiga y te guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti y de mí misericordia. La próxima semana vamos a culminar esta serie del incesto. Y vamos a tratar en cuántos países
¿Y cuál es la condena? Por el incesto. Ahora quiero llamar a mi amada Rode, que ha estado inquieta, pero ha estado presente en la atención para la gloria del Señor. ¿Cómo estás, hermana mía? Bien. Cuidado si te caes. Qué bueno. No, es que ese tema es Completamente interesante, sí. inquietante. Sí. Porque tiene connotaciones para que uno Porque aparte de conozca. ser un pecado, es un delito. Un delito y grave, muy grave. ¿Será para cuándo? La próxima semana, ¿verdad? Sí. Estaremos juntos. ¿Tú le pides que lo compartan? Sí, no se olviden de compartir. Puede usted ayudar a alguien que esté en ese problema o que esté pensando en ese problema. O que la misma persona esté en ese problema, ¿verdad? O Escuchen a más. mi hermosa Rode, porque yo quiero que usted también se libre del pecado y de los delitos. Pero más que nosotros, Dios quiere librarnos a todos de ese problema. De acuerdo. Vamos a cantar. Cantemos este canto para finalizar. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Amado Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Gracias infinitas por habernos dado la oportunidad de estar en tu presencia, de representarte dignamente. Queremos que bendigas a nuestros amigos oyentes, a los que lo oyen en esta hora y los que lo oirán más tarde. Permíteles, Dios, que sean liberados de delitos y pecados. Amén. Gracias porque podemos tocar cosas tan delicadas y tan difíciles a veces de entender, pero tú orientas al intelecto de manera que pueda comprender tu verdad, y tu palabra es la verdad. Bendícelos y los bendigo también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Bueno, feliz resto de sábado y no se olviden compartir estas enseñanzas y nos vemos. Muy bien, será la próxima semana que estaremos juntos una vez más en un tema de continuación y finalización de esta serie. Dios les bendiga, hermanos y amigos, todos donde hemos de finalizar completamente. Dios les bendiga.